ya saben, pueden preguntarle a Lau sin problema y ella va a ir explicando todas las dudas que tengan. Sí, ustedes preguntan nomás. Bien, entonces, vamos al primer ejercicio que tenían, ¿sí? Dice, en un recipiente se tienen 50 gramos de fosfina, ¿sí? Que es este compuesto. Y nos piden determinar la masa de fósforo en gramos. Bien, entonces, nos dan la fosfina, ¿sí? Y nos dicen que tenemos 50 gramos. Entonces, como no tenemos otro dato, lo primero que nosotros podemos hacer es, bueno, si tengo los gramos, entonces puedo buscar la masa, ¿sí? Entonces, por ahí tienen que ir. Vamos a la tabla periódica y buscamos el peso molar de la fosfina. Entonces, vemos que para el fósforo es 31 y para el hidrógeno es 1, pero como hay 3 hidrógenos, se multiplica por 3, ¿sí? Entonces, si sumamos todo esto, nos da 34. Bien, entonces, vamos a tener 34 gramos en 1 mol de fosfina. Pero a nosotros lo que nos preguntan es la cantidad de fósforo que hay, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que para llegar a 34 gramos mol de fosfina necesitamos 31 gramos, que es lo que pesa el fósforo, ¿sí? En 50 gramos, ¿cuánto vamos a tener? Entonces esto nos da 45,58 gramos de fósforo. ¿Sí? Hasta ahí se entiende cómo se plantea esto. Bueno, ese sería el primer inciso. En el segundo nos piden los moles de sustancia, ¿sí? Es decir, los moles de la fosfina, que hay en 50 gramos. Entonces, como nosotros habíamos sacado la masa molar, sabemos que en 1 mol hay 34 gramos. Entonces, en 50 gramos, ¿cuántos moles va a haber? ¿Sí? De nuevo por regla de 3. Y esto nos da 1,47 moles. Ahora nos piden el número de moléculas de sustancia. Es decir, el número de moléculas de nuevo de la fosfina. Entonces, nosotros sabemos que en 1 mol de fosfina, ¿sí? Hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Este es el número de Avogadro. Este de acá. Entonces, si sabemos que en 1 mol hay esta cantidad de moléculas, y nosotros ya habíamos sacado la cantidad de moles que teníamos en 50 gramos, vamos a poner que en 1,47 moles vamos a tener 8,85 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Esto de nuevo por regla de 3. ¿Se entiende lo del número de Avogadro? Bien, entonces, hasta ahí va a ser el inciso C. Ahí lo único que había que hacer era sacar el número de moléculas. Ahora, en el inciso D, nos pide el número de átomos totales, ¿sí? Entonces, para hacer nosotros sabemos que vamos a tener que en 1 mol de cada uno de estos átomos, de cada uno de los elementos que forman la fosfina, vamos a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Por cada uno que tengamos. Entonces, por ejemplo, del fósforo vamos a tener 1, que es 1 por 6,022 por 10 a la 23 átomos.
pero del hidrógeno a este número, al 6,022 por 10 a la 23, vamos a multiplicarlo por 3, ¿sí? Porque vamos a tener 3 moles de átomos, ¿sí? Entonces, como vamos a tener 1 de fósforo y 3 de hidrógeno, lo que vamos a hacer es multiplicar este número por 4, ¿sí? Porque es el mismo número. Y nos piden entonces el número de átomos de la fosfina. Como nosotros habíamos sacado la masa molecular antes de la fosfina, ¿sí? Arriba, habíamos dicho que era 34 gramos por mol. Entonces, si un mol de fosfina, que es esto, nos da que tenemos 4 por 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que sacar ahora cuánto tenemos en 50 gramos. Eso también lo podrían haber hecho con moles, ¿sí? Si en un mol hay esta cantidad, en lo que habían calculado antes, es decir, está 1,47, ¿cuánto? Pero lo que pasa ahí es que si ustedes hacían mal este paso, también iba a estar mal este paso, ¿sí? Entonces por ahí les conviene no usar lo que ustedes calcularon, sino lo que le da el problema, solamente por las dudas y para no tener dos ejercicios mal, ¿sí? Entonces, de acá calculamos el número de átomos que tiene la fosfina en esos 50 gramos que nos daba el problema. Ahora, en el E nos dice el número de átomos, pero solamente de hidrógeno. Ahora es lo mismo, pero lo único que vamos a hacer es tomar en cuenta los 3 átomos que nosotros teníamos de hidrógeno, ¿sí? Como sabemos que en un mol de átomo hay de nuevo 6,022 por 10 a la 23 átomos, eso lo vamos a multiplicar por 3, porque tenemos 3 hidrógenos. Entonces, de nuevo, si en 34 gramos, que era la masa molar, tenemos 3 moles de hidrógeno con esta cantidad de átomos, en 50 gramos, ¿cuánto vamos a tener de hidrógeno? ¿Sí? Y nos va a dar este resultado. 2,656 por 10 a la 24 átomos, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta del E. ¿Se entiende hasta acá cómo sacar los átomos del elemento? Bien, perfecto, entonces. Seguimos. Ahora vamos a hacer el 2. Dice, se mezclan 60 gramos de hidróxido de amonio. Sí, acá es cuando van a tener que empezar a usar nomenclatura, porque si a ustedes se los han escrito, van a tener que saber qué es para poder sacar su peso molecular, ¿sí? Entonces, 60 gramos de hidróxido de amonio y 140 gramos de agua. Y se obtiene una solución que tiene una densidad de 1210 gramos por litro. Entonces, para esa solución, primero nos pide el porciento masa-volumen. El porciento masa-volumen es la masa de soluto, si los gramos, que hay en 100 mililitros de la solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el hidróxido de amonio, que va a ser este, ¿sí? Solamente el hidróxido significa que va a tener un OH. ¿Sí? Ustedes siempre que lean la palabra hidróxido es porque va a tener un OH. Entonces, ahora lo que le falta saber es el amonio. Y el amonio es NH4. ¿Sí? Apréndanselo porque es importante, lo van a usar mucho. Entonces, este va a ser el hidróxido de amonio, ¿sí? De eso tenemos 60 gramos.
Después tenemos 140 gramos de agua y tenemos la densidad. Esos son nuestros datos. Entonces nos pregunta el porcentaje de masa-volumen. Si nosotros sabemos que es cada 100 mililitros de solución, entonces tenemos que saber cuántos gramos, digamos, hay de solución. Y para saber cuántos gramos hay, si nosotros sabemos que nuestra solución solamente está compuesta por el hidróxido y por el agua, tenemos que sumar los 2 gramos, ¿sí? 140, que es del agua, que vendría a ser nuestro solvente, y 60, que es nuestro soluto, porque es del hidróxido. Entonces, si sumamos estos dos, nos da que tenemos 200 gramos de solución. Ahora, nosotros tenemos que, el otro dato que nos da, ¿no es cierto?, es la densidad, porque necesitamos algún volumen, o sea, tenemos que tener esa cantidad de volumen en algún lado. Entonces, si nosotros hacemos por factor unitario, nos queda que si tenemos 60 gramos de soluto, que van a estar en 200 gramos de solución, ¿sí? Que sale de esta suma. Vamos a tener 60 de soluto en toda la solución, en los 140 más los 60. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si a eso lo multiplicamos por la densidad, los gramos, ¿sí?, de solución se nos van en los dos lados y nos quedan solamente los gramos de soluto sobre el litro. Entonces, eso nos da 363 gramos. Uy, bueno, se me fue un poquito la raya. Nos va a quedar 363 gramos por litro, ¿sí? Entonces, ahora, esto no es lo mismo que la densidad, porque la densidad son los gramos que nosotros tenemos de solución por litro. Estos son los gramos de soluto por litro, ¿sí? O sea, no es lo mismo la densidad que gramos litros. Esto es una forma de concentración y la densidad es particular de cada sustancia, digamos, ¿sí? Nosotros sabemos que hay una reglita que dice que el porcentaje de masa-volumen es igual a los gramos litros dividido 10, ¿sí? Está bueno que se aprendan esto porque les va a simplificar mucho las cosas. Entonces, si nosotros ya tenemos los gramos litros, lo único que nos falta es dividirlo por 10 y vamos a tener el porcentaje de masa-volumen, ¿sí? El porcentaje de masa-volumen nos da 36,3%. Y bueno, esa sería la respuesta. ¿Se entiende? Lo primero que ustedes tienen que hacer es relacionar los gramos con algún volumen, porque el porcentaje de masa-volumen es lo que relaciona, ¿sí? Gramos con volumen. Entonces, de ahí van a ir viendo qué es lo que pueden hacer. Si ustedes tienen la densidad, que son los gramos de solución sobre el litro, entonces pueden sacar los gramos de solución y les va a quedar los gramos de soluto sobre el litro, ¿sí? ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí, Bien, perfecto. Si no entienden algo o quieren que explique de nuevo, me dicen nomás. Ahora, el B nos pide la molaridad. Bien. Acá yo le calculé mal, me faltó 1, acá sería 35 gramos por mol, ¿sí? No es 34. Pero bueno, no les va a cambiar mucho el resultado. A eso también, presten atención cuando hagan los ejercicios. Bien, entonces nos piden la molaridad. Nosotros sabemos que la molaridad son los gramos de soluto en 1 litro de solución, ¿sí? Entonces, como nos piden los gramos de soluto, yo sé que mi soluto es el hidróxido de amonio, que es este. Entonces lo que hago es sacar su peso molecular.
que vendrían a ser 35 gramos por mol, ¿sí? Entonces, si en un mol hay 35 gramos, ¿no es cierto? Yo sé que si multiplico el peso molecular por los gramos litros, que es lo que habíamos calculado antes, esto, 363, me va a dar la molaridad, ¿sí? Entonces, para que tengan la reglita es el peso molecular por los gramos litros, les va a dar igual a molaridad, ¿sí? ¿Cómo podría repetir la última parte? Lo de un mol y eso. Sí. Como nosotros sabemos que la molaridad son los gramos de soluto en un litro de solución, lo primero que Ujú. tenemos que hacer es sacar los gramos de soluto. Nuestro soluto va a ser el compuesto que esté en menor cantidad. Entonces, si a nosotros en el problema nos daban 60 gramos de hidróxido de amonio y 140 gramos de agua, el que está en menor cantidad es el hidróxido de amonio, ¿sí? Sí. Entonces, este va a ser nuestro soluto. Ahora, sacamos su masa. Vamos a la tabla periódica y sumamos, ¿sí? El nitrógeno tiene 14 gramos, el hidrógeno tiene 1, pero lo multiplicamos por 5, porque acá tenemos 4 y acá tenemos otro. Y 16 del oxígeno. Eso Lo que no entiendo es por qué es 363. eso es de acá arriba. Ah, lo del gramos litros, eso. Claro, cuando ustedes calcularon acá los gramos litros, les da 363, ¿sí? 60 por 1210 dividido 200. Eso le da eso, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, por una reglita, que es esta, ustedes pueden multiplicar eso, porque lo tienen, ¿sí? Por el peso molecular y les va a dar molaridad, ¿sí? Sí. Bien. Esto acá les va a dar, si lo cambian, 10,37 mol por litro. Entonces, ¿se entiende cómo sacar molaridad con esta reglita? Sí. Bien. Si no, también lo que podían hacer por regla de 3, si por ahí no se dan cuenta, es, Un eh, mol, 30. claro, si en un mol hay 35 gramos, acá un mol, vamos a tener 35. Como sabemos que los gramos litros son por los gramos de soluto sobre el litro, vamos a tener en 365 bueno, y acá les va a dar los mililitros, ¿sí? Entonces después de ahí ustedes calculan que si en 365 hay un litro, en lo otro cuánto. Y bueno, ahí les da. O si no, también te puede dar en litros, ¿no? ¿Cómo? Si yo pongo un mol, rayita 35, y abajo de los 35, 363. Ah, no, tampoco. No, Me va no. a quedar en... Claro, ahí, si ustedes lo hacen por regla de 3, tienen que hacer dos pasos. Primero sacar los gramos y después los litros, ¿sí? O sea, tienen que hacer dos reglas de 3. Sí, en el caso de que lo hagamos con regla de 3. Sí, a ver, se los hago y se los muestro, ¿sí?
Bueno, a ver, es medio largo, porque primero tienen que pasar, si ustedes lo quieren hacer por regla de 3, tienen que pasar los moles, ¿sí? Y tienen que buscar los mililitros de la solución, porque van a necesitarlos para hacer por regla de 3. Y para buscar los mililitros de la solución tienen que usar la densidad, ¿sí? Entonces, es más fácil si lo hacen por esta forma. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, la molaridad les va a dar entonces 10,37. ¿No era 10,6? Sí, pero acá se acuerdan que les dije que me había faltado 1 gramo. Eran 35, no 34. 10,37. Bien, seguimos avanzando entonces. Ahora, en el C nos dice el volumen de la solución, que es lo que le decía para sacar los mililitros de la solución, ¿sí? Para eso ustedes tienen que usar la densidad. Saben que la densidad va a ser masa sobre volumen, ¿sí? Es eso, la densidad significa esto, es la masa
de la solución sobre el volumen de la solución. Entonces, como nosotros lo que queremos sacar es el volumen, lo despejamos, es decir, pasamos multiplicando este lado y pasamos la densidad dividiendo. ¿Sí? Y nosotros la masa de la solución la teníamos, porque la calculamos al principio, que son los 200 gramos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 100, 200 gramos de acá, de masa, y la densidad nos la da el problema, que es 1210, ¿sí? Gramos litros. Entonces, estos gramos se nos van y lo que nos queda son los litros. Eso nos da 0,165 litros, que si ustedes lo pasan a mililitros, usando regla de 3, si en un litro hay 1000 mililitros, ¿sí? En esta cantidad de litros, que es 0,165, ¿cuánto va a haber? ¿Sí? Eso nos da 165 mililitros. Y así se saca el volumen de la solución. ¿Sí? Ahora, en el D nos dice, si a esta solución se le agregan 800 mililitros de agua, ¿cuál será su molaridad? Bien, entonces nos está preguntando la molaridad, pero en una nueva cantidad de mililitros. Ahora, nosotros podemos usar esta ecuación, ¿sí? ¿Qué significa? Que el volumen inicial por la concentración inicial va a ser igual al volumen final por la concentración final, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que nuestro volumen final van a ser los 165 mililitros que teníamos inicialmente, pero nosotros le agregamos agua, y el agua es líquida, ¿sí? Entonces le agregamos 800 mililitros más. Si nosotros sumamos estos dos, nos da que tenemos 965 mililitros, ¿sí? Ahora, la concentración final es la que nosotros queremos averiguar, porque queremos saber cuánto hay en estos 965. La concentración inicial la habíamos calculado antes, ¿sí? Es la molaridad, 1037, acá, 37. Y el volumen inicial va a ser lo que calculamos acá, ¿sí? De nuestra solución, que es 165, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es despejar la concentración final, pasando el volumen final dividiendo al otro lado. Entonces nos va a quedar el volumen inicial, que es 165. La concentración inicial, que es 10,37. ¿Sí? Y el volumen final, que es 965 mililitros. Acá abajo. Si nosotros hacemos esto, nos da 1,77. Esa sería nuestra nueva concentración. ¿Sí? Porque acá los mililitros se van y nos queda solamente molaridad. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Ahora, entonces ahí terminó el problema 2. Ahora vamos a pasar al 3, ¿sí? Que es nomenclatura. El 3 nos dice, nombrar las siguientes sustancias, ¿sí? Nos dan un montón acá. Bueno, las vamos a ir nombrando. La primera que nos dan es esta, ¿sí? Yodo 2, oxígeno 3. Entonces, lo primero que
tendrían que hacer para nombrar una sustancia es decir qué tipo de sustancia es para ver cómo se nombra, ¿sí? Entonces, esto va a ser un no metal, que es el yodo, ¿sí? Más oxígeno, ¿sí? Porque acá tenemos oxígeno. Eso nos va a dar un óxido ácido o un anhídrido, también se le llama, ¿sí? Entonces, hay tres formas de nombrarlas. Ustedes pueden elegir la que quieran porque si no les especifican el problema, ¿Puede ser trióxido de diyodo? sí, puede ser. Esa es una de las formas, se llama sistemático. Cuando ustedes no les Siempre, dicen, sí, ¿qué? siempre que no sea metal, ¿lo puedo nombrar así con prefijos? Sí, siempre que a ustedes no les digan cómo lo tienen que nombrar, pueden nombrarlo de la forma que quieran. Si a ustedes, por ejemplo, les dan un ejercicio y les dicen, bueno, Pero si nombrarlo. hubiera sido el hierro, por ejemplo, en ese caso, Y sí, de nuevo, te quedaría, o sea, cambiar el no metal por un metal, me decís vos. claro, porque yo tenía entendido que si era metal, lo tenías que nombrar con número romano, algo así. Eh, a ver, lo podés nombrar con números romanos, sí, pero también lo puedes nombrar así, con prefijos, ¿sí? O sea, no siempre es con números romanos. Si no lo nombras con números romanos, no le pones el prefijo, porque si Ujú. no es como medio repetitivo. Sí. Entonces, si acá tuvieses hierro, te quedaría trióxido de hierro, por ejemplo. Ujú. Si no, le pones el número de oxidación que tendría el hierro. Entonces, ahora, Pero estamos. le pondría, pero le Sí, pondría, o sea, si hubiera sido trióxido de hierro, le pongo trióxido de hierro 2, ponele. claro, ese número romano es el estado de oxidación que vos tengas del metal, ¿sí? Sí. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos el, este compuesto, ¿sí? Que es el óxido de hierro, nos va a quedar que es el óxido de hierro 2, ¿sí? Así lo tienen que nombrar, Sí. óxido de hierro, bueno, perdonen la letra, No, pero se entiende. bien, de hierro y entre paréntesis el número romano, ¿sí? Sí. 2. El 2 no es porque yo tenga un 2 en el hierro, ¿sí? Porque acá ves que no hay un 2 en el hierro. El 2 Ujú. viene del estado de oxidación. Eso se busca en la tabla periódica. A ver, acá por ejemplo, viste que este no tiene nada arriba, no tiene ningún más ni ningún menos, ¿sí? Significa que es Sí. neutro. O sea que va a tener como un 0, ¿sí? Ujú. Entonces, sabes que el oxígeno siempre actúa con -2, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, a vos el que te falta saber es el hierro, porque el hierro tiene varios estados de oxidación, ¿sí? Tiene un 2, tiene 3 y tiene 6, ¿sí? Sí. Entonces, el que te falta es el hierro. Vamos a ponerle X, ¿sí? Más, vos tenés el oxígeno, que sabés que actúa siempre con -2, ¿sí? Más -2, eso te tiene que dar 0, porque la carga total de este compuesto es 0, ¿sí? Sí. Entonces de ahí despejas X, es decir, pasas el -2 al otro lado y eso te queda 2. Y de ahí Sí, sale... Bien, eso lo entiendo. ajá. Tenía mi duda con el tema de los metales y eso. Bien, o sea, sí, se puede nombrar también con el prefijo, los metales, ¿sí? Ujú. Bueno, gracias. Bueno,
Estamos. Entonces, borro esto. Ahora entonces, vamos a nombrar este por los 3 modos y los otros los vamos a nombrar solamente por uno, porque bueno, si no, como no les dice, ustedes pueden elegir cualquier forma de nombrar. Ahora, si usamos la palabra anhídrido para este óxido, ¿sí? Vamos a ponerle anhídrido iodoso. Este oso, ¿sí? Es porque estamos en un estado de oxidación bajo. Entonces, si sacamos de acá, vamos a ver que el yodo actúa con 3. No está en la tabla periódica, pero es un estado de oxidación posible, ¿sí? Entonces, em, entonces va a ser oso. Entonces, por eso yodoso, ¿sí? Ahora, también se puede nombrar por stock o usando la palabra óxido. Entonces va a ser óxido iodoso. Y por la forma sistemática, que va a ser poniéndoles el prefijo. Va a ser trióxido de diodo, ¿sí? Bien, o sea, eso es trióxido porque tiene 3 oxígenos y di porque tiene 2 iodos, ¿sí? Ahora, el otro compuesto que nos dan es este. Vamos a tener, entonces, esto va a ser una sal, ¿sí? Porque primero se dan cuenta que no es un óxido porque tiene un no metal y tiene un metal, entonces como que no es un óxido. Entonces va a ser una sal. Y es una sal oxigenada neutra, ¿sí? Porque no tiene hidrógenos, solamente tiene oxígenos. Entonces, por eso es una sal oxigenada. Ahora, lo que hay que buscar acá es el número de oxidación del nitrógeno, porque sabemos que el sodio tiene 1, ¿sí? Porque es el único que posible. El oxígeno va a ser -2, ¿sí? Entonces, el número de oxidación del nitrógeno va a ser 3, así que está acá. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, vamos a ver que ese es el que le corresponde al oso, ¿sí? Es el número de oxidación oso. Sabemos que en las sales ese oso se cambia por hito, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner que es el nitrito de sodio, ¿sí? Del metal, que bueno, en este caso es sodio. Bien, ¿eso se entiende? Bien, pasamos a la otra entonces. La otra va a ser una sal mixta. Esto es porque va a tener 2 metales, ¿sí? Va a tener el sodio en este caso y el potasio, ¿sí? Entonces va a ser una sal mixta. Entonces, de nuevo, sacamos el número de oxidación de eso, ¿sí? Y nos va a dar que el carbono tiene un número de oxidación 4. Entonces, este va a tener 4. Si buscamos de nuevo la tabla periódica, vamos a darnos cuenta que este es el ICO del carbono, ¿sí? Y el ICO se va a transformar en ato en la sal, ¿sí? Entonces, eso acuérdense. Oso va a ser hito y ICO va a ser ato. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hay una rima que dice el pico del pato del oso chiquito, para que se acuerden.
el pico del pato, del oso, chiquito, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, es una rima que siempre les dan para que se la acuerden. Bien, entonces vamos a escribir el 4, el carbono, como carbonato, terminando en ato, ¿sí? Y vamos a escribir los dos metales, sodio y potasio, ¿sí? Ahora, en el próximo, acá nos damos cuenta que es un oxácido, ¿sí? O también un ácido, le pueden decir. Entonces, vamos a fijarnos en los números de oxidaciones de nuevo. Del hidrógeno vamos a tener que es 1, del oxígeno vamos a tener que es -2 y del fósforo vamos a tener que es 3. ¿Sí? Sí, o sea, si hacemos eso que les dije antes con las X, bueno, van a tener que el fósforo es +3 el número de oxidación. Entonces, como es +3, va a ser oso. ¿Sí? Si vemos en la tabla periódica de nuevo. Entonces va a ser el ácido fosforoso. ¿Sí? Cuando ustedes tengan un hidrógeno así y un oxígeno y en el medio tengan un metal o un no metal, bueno, va a ser un ácido. ¿Sí? Ahora, el E nos da un óxido. ¿Sí? Que es este. Acá lo único que hay que poner es óxido de y el elemento que tengamos, que en este caso es plata. ¿Sí? La plata actúa con +1, entonces no se le pone nada, solamente es óxido de plata, nada más. Si lo quieren nombrar con prefijos, pondrían monóxido de diplata, pero no es necesario porque como actúa con +1, generalmente se nombran así, ¿sí? Bien, y ahí estaríamos con la parte de nomenclatura, esta primera parte, donde tienen que escribir el nombre. Ahora hay otra parte donde ustedes tienen que escribir el compuesto, pero les dan el nombre, ¿sí? Entonces vamos a tener el primero que nos dan es el heptafluoruro de yodo. El yodo lo pueden escribir con Y también si quieren. Bien, entonces este. Entonces nos dice hepta. Hepta significa 7, fluoruro. Entonces sabemos que va a tener 7 flúors de yodo, ¿sí? Entonces, como está usando un prefijo, significa que si hubiese más yodos, tendríamos que tener el prefijo también, ¿sí? Pero como no tiene, significa que es solamente uno. Entonces, le ponemos uno nomás. Y este sería el heptafluoruro de yodo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Recién leo en el chat, Tito me parece, que puso el 2 del oxígeno. ¿Qué era? ¿Tenías alguna pregunta de eso? Ah, claro, sí. Acuérdense que el oxígeno siempre es -2. Y eso es importante para que cuando ustedes sumen todo les dé la carga que les tiene que dar. Porque por ahí si ustedes ponen +2, se les suma más
y entonces les queda otra carga, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Respeten los signos de los estados de oxidación, ¿sí? Si es -1, por ejemplo, es -1, no es lo mismo que decir 1, ¿sí? Bien, entonces seguimos acá. Ahora, hidróxido de galio. Bueno, la palabra ya nos los dice, es un hidróxido, ¿sí? Eso significa que va a tener un OH acá, ¿sí? Siempre va a tener un OH el hidróxido. De galio. Entonces, buscamos el galio en la tabla periódica, ¿sí? Y el galio nos va a dar que tiene 3 de número de oxidación, ¿sí? Es el único que tiene. Entonces, si nosotros acá tenemos un solo hidróxido y acá vamos a tener un +3, significa que este número va a bajar acá, ¿sí? Y como acá vamos a tener uno nomás, vamos a bajar este acá, ¿sí? Entonces, me va a quedar galio 1 y 3 hidróxidos, ¿sí? ¿Se entiende? Ustedes siempre lo que se tienen que fijar en estos hidróxidos es buscar el número de oxidación del elemento y fijarse, entonces lo van a bajar a donde está el hidróxido, ¿sí? Ahora, nos dicen, el sulfuro de platínico, es acá, platínico. Bien, sulfuro de platínico. Esto nos dice platínico, vamos a tener que es el platino, ¿sí? No la plata. Si fuera plata es platánico, ¿sí? Como estaba escrito antes que estaba mal. Acá es platínico. Entonces, primero nos dicen sulfuro, ¿sí? Como termina en acá, como termina en ico, ¿sí? El platínico, vamos a buscar el número de oxidación que corresponda a ico, ¿sí? Entonces vamos a ver que es el +4. Y bueno, sulfuro hace referencia al azufre. Entonces vamos a tener el platino con el sulfuro, ¿sí? Como el sulfuro actúa acá con -2, va a bajar, digamos, ese actúa con -2, ¿sí? Y este con 4, con +4. Entonces, este baja y este también baja, pero el 2 y el 4 se pueden simplificar, ¿sí? Entonces el 2 se me va y el 4 me quedan 2. Entonces vamos a tener plata, sulfuro 2, ¿sí? Así nos quedaría. Plata, azufre 2. Bien, ¿se entiende? Ustedes lo que tienen que ir a hacer cuando le dan el nombre es ir armando. Bueno, me dieron el platínico, termina en ico, o sea que tiene 4. Y me dieron el sulfuro, o sea que agrego un azufre. Bien, entonces ahí bajan y simplifican y todo lo que tengan que hacer, ¿sí? Ahora, nos dan el ácido fluorhídrico. Como es ácido, ¿sí? Significa que va a tener un H, ¿sí? Un hidrógeno. Y nos dice flúor hídrico, ¿sí? Entonces, el hídrico también significa eso, que vamos a tener un hidrógeno. Entonces lo único que hacemos es escribir el H con el flúor. Y como este va a actuar con +1 y el flúor con -1, entonces nos van a quedar los dos con 1, ¿sí? El flúor porque no tiene otro estado de oxidación y el hidrógeno y el H porque, bueno, porque es +1, siempre actúa con ese, ¿sí?
Ahora, el hidrógeno sulfato de magnesio. Primero, vamos a ir por partes. Nos dicen hidrógeno sulfato, ¿sí? El sulfato va a ser esta partecita, ¿sí? SO4, ¿sí? A eso se le va a llamar sulfato. Como termina en ato, ¿sí? Vamos a tener el número de oxidación ico para el azufre, ¿sí? Que va a ser +4. Entonces, si nosotros tenemos el sulfato, que es este, SO4, pero nos dice hidrógeno sulfato, entonces le agregamos un hidrógeno, ¿sí? Pero ahora nos dice de magnesio. Bien, entonces también agregamos el magnesio, pero ahí el magnesio va a actuar con +2, entonces va a bajar acá el 2, ¿sí? Y por eso nos queda este con 2 y este con 1, porque acá iría un 1 nomás, ¿sí? Sería como un -1 y acá iría un 2, lo bajamos y nos queda eso, ¿sí? ¿Se entendió eso hasta ahí? Ahí terminaría todo lo que es nomenclatura de esta, de este simulacro, ¿sí? Bien, entonces, sí, seguimos, ¿sí? Ahora vamos a tener el 4. Bien, el 3 es el que hicimos recién, nombrando todo, y ahora el 4. Nos dice, entre las siguientes propiedades del aluminio, seleccione aquellas que son propiedades físicas, ¿sí? Bien, y nos dan punto de fusión, refleja la radiación, conduce débilmente la corriente, la densidad, es atacado por ácido fosfórico y expuesto al aire se oxida. Bien, entonces primero, nosotros sabemos, bueno, tendríamos que saber que las propiedades físicas son las cosas que son medibles, ¿sí? Que se pueden medir o pesar y que no alteran, esto es muy importante, la sustancia, ¿sí? Es como que no alteran de ninguna forma la sustancia. Por ejemplo, si yo peso 1 kilo de harina, lo estoy pesando nomás, no es que le estoy cambiando su composición, ¿sí? Entonces, de ahí lo único que tenemos que ver es cuáles no alteran la sustancia. Y vemos que es la densidad, porque la densidad, como les decía, es un peso nomás, ¿sí? Conduce débilmente la corriente. Si esto es algo que hace el compuesto, pero no es algo que lo vaya a modificar de alguna forma, ¿sí? Es como una habilidad que tiene nomás, ¿sí? Ahora, refleja la radiación. Esta es otra. Tipo, solamente está reflejando algo, no es que vaya a cambiar su composición química por reflejar algo, ¿sí? Y tiene un punto de fusión tanto. Bien, eso también es otra propiedad física, porque es algo medible, ¿sí? Ahora, por ejemplo, teníamos, es atacado por ácido fosfórico. Eso sí va a cambiar su composición química, porque si nosotros tenemos un compuesto y le agregamos un ácido, se va a producir una reacción que nos va a dar otra cosa como producto. Entonces, ahí va a haber un cambio, ¿sí? Entonces eso ya no sería una propiedad física, sería más como una propiedad química.
y expuesto al aire se oxida. Bueno, eso también, porque la oxidación van a ver que es otro tipo de reacción, ¿sí? Que hace que se liberen electrones y todo eso. Em, Así que bueno, esto también sería como una propiedad química, no física. Bien, y ahora el B nos dice, bueno, selecciona la respuesta correcta y nos da un isótopo, ¿sí? Que es Disculpa, ¿la densidad es química o física? física, porque no hacen, o sea, no afecta al compuesto, ¿sí? Yo solamente peso su densidad, no estoy cambiando su estructura ni nada, ¿sí? Sí. ¿Y refleja la radiación? ¿Sería física también? Claro, Química. física. No, física. No. Refleja la radiación es física, porque no hace nada, tipo, solamente está reflejando eso, pero no es que cambia, ¿sí? Claro. Sí. Bien, entonces, en el B nos dan un isótopo del plomo, es un guión del plomo, ¿sí? Y nos pregunta que, bueno, tenemos que sacar el número de protones, de neutrones y de electrones y elegir la respuesta correcta, ¿sí? Bien, para hacer esto, nos dan esto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a tener una formulita general que va a ser esta, se las escribo acá. Va a ser X, que va a ser nuestro elemento. Acá vamos a tener una A, ¿sí? Que va a ser el número másico. Y abajo vamos a tener una Z, que va a ser el número atómico, ¿sí? Bueno, y acá vamos a tener algo, nosotros vamos a ponerle A, que va a ser opcional, ¿sí? O sea, a veces va a tener o a veces no. Entonces, esta A es el número másico, ¿sí? Que es el número de neutrones más el número de protones que tiene ese elemento, ¿sí? Y el Z es el número atómico, que es el número de protones del elemento. Este Z es el que van a encontrar en la tabla periódica, es el que está arriba, es el numerito de cada elemento. Si yo les digo, busquen el número 19, va a ser el potasio. Y 19 va a ser el Z, ¿sí? Bien, entonces, acá nos dan el plomo. Primero, lo que buscamos es el número atómico, ¿sí? Que va a ser Z. Y vemos que es 82. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que 82 va a ser el número de protones que tenga nuestro elemento, ¿sí? Bien, ya tenemos el número de protones. Ahora, podemos sacar el número de neutrones. ¿Por qué? Porque tenemos esto que, como vemos acá, es la A, ¿sí? Que es el número másico. El número másico sabemos que es Z más N, que es el número de protones, sería protones, más N, ¿sí? Bien, entonces, reemplazamos, como el número de protones lo tenemos porque es 82, pasamos esto restando y nos da que el número de neutrones es 125, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bien, entonces ahora, lo único que nos faltan son los números de electrones. Nosotros sabemos que cuando tenemos un elemento que está neutro, el número de electrones va a ser igual al número de protones, ¿no es cierto? Pero el nuestro no está neutro porque tiene una carga, es +4 la carga, ¿sí? Eso significa, cuando nosotros tenemos un signo más, significa que perdió electrones, ¿sí? Cuando tenemos un signo menos, significa que ganó. Acuérdense que es el contrario. Si tiene más, perdió. Si tiene menos, ganó, ¿sí?
Entonces, vamos con eso. Tenemos 4 electrones que se fueron del número total, que sería el número neutro. Si sabemos que cuando está en neutro tiene 82 protones, pero también cuando está en neutro el número de protones va a ser igual al número de electrones, ¿sí? ¿El número de neutrones no es 125? ¿De neutrones? Sí. Sí, acá, 125. ¿Y el número de electrones puede ser que sea 78? Sí, acá. Ahora lo calculamos. Bien, entonces vamos a tener que cuando es neutro, el protones va a ser igual a los electrones. Pero acá nosotros perdimos 4. Entonces, a este número, que es neutro, digamos, le vamos a sacar 4 electrones, ¿sí? Entonces vamos a tener que nuestro número de electrones va a ser la Z menos 4. Eso va a ser 82 menos 4 y nos va a dar 78 electrones, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo sacamos el número de electrones cuando tiene un signo arriba? Bien, bueno, vamos de nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos, cuando es neutro sería esto, ¿sí? Tenemos el elemento solito acá y ahí nos darían 207. Esto así sería neutro, ¿sí? Porque no tiene nada, acá arriba no tiene ni menos, ni más, nada, ¿sí? Está vacío. Ahora, yo les agrego un más 4, ¿sí? Entonces ahí ya no es neutro. Ahí ya cambió, ya es un guión, ya tiene carga, ¿sí? Que no sea neutro significa que va a tener carga, ¿sí? Acá tiene una carga de más 4. Entonces, si yo neutro sé que el número de protones es igual al número de electrones, es decir, si mi número de protones es 82, porque es Z, el número de electrones también va a ser 82 si yo tengo un compuesto neutro, ¿sí? Igual a 82. Entonces, vamos a tener 82 igual a 82. Perfecto. Pero ahora, yo le puse una carga de más 4. Es decir, que yo le saqué 4 electrones, ¿sí? De esos 82 que él tenía cuando estaba neutro, yo fui y le saqué 4. Entonces, me quedaron, si yo hago 82 menos 4, me van a quedar 78 electrones, ¿sí? Porque este más significa que yo le saco electrones. Ahora, si yo hubiese tenido un menos, por ejemplo, ¿sí? Si yo hubiese tenido un menos 1, por ejemplo, eso significa que yo le agrego electrones, es decir, le agregué un electrón. Entonces, si yo le agregué electrones a mi elemento neutro, es decir, que de los 82 que tenía, yo le sumé 1. Entonces me quedarían 83. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Un poco mejor? Bueno, entonces, en la respuesta que nosotros tenemos que dar, nos daban una serie de opciones, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar la que coincida con nuestros cálculos. Era 82 protones, eso está en todas.
En neutrones teníamos 125. Está acá, pero acá no. Entonces esta ya no puede ser. Y teníamos 78 electrones. Y 78 electrones solamente está en la primera. ¿Sí? Entonces la A sería nuestra respuesta correcta. ¿Sí? Estas dos no. Bien, ahora. En la C nos dice marcar la opción correcta. ¿Sí? Entonces nos dice. Acá nos va a decir que es un compuesto y nosotros tenemos que marcar que es correcto. Nos dice, compuestos son sustancias que pueden separarse por medios físicos. Eso es falso, ¿sí? O sea, no es correcto. Porque nosotros no podemos separar un compuesto por medios físicos, ¿sí? O solamente por medios químicos. Ahora, un compuesto es una mezcla de elementos, de dos elementos. Sí, es correcto, pero también puede tener más de dos elementos. Entonces, no la podemos tomar como correcta, porque no es en todos los casos solamente dos elementos. Como vimos, por ejemplo, un ejemplo de eso es esto. El hidrógeno sulfato de magnesio. Ven que tiene muchos elementos, o sea, tiene oxígeno, azufre, hidrógeno y tiene magnesio, ¿sí? Entonces, esto es un compuesto. Sí, pero no está formado por dos elementos. Así que esa es como media verdadera, no es verdadera entera. Ahora, los compuestos son sustancias de composición definida. Bien, esa sí, es verdadera, porque nosotros sabemos cómo está compuesto cada uno de las sustancias, ¿sí? Sabemos su fórmula o sabemos qué es lo que tiene. Y después nos dice, compuesto es una sustancia pura formada por átomos iguales. Sí, eso va a ser un tipo de compuesto. Va a ser un compuesto simple, ¿sí? Porque está formado por un solo tipo de átomos iguales. Pero de nuevo, no es la única forma que hay, porque también puede haber con distintos átomos y también sería un compuesto, pero formado por elementos distintos. Entonces, no la podríamos tomar como correcta total. Por eso, la que sí es correcta es que los compuestos son sustancias de composición definida, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a tener el 4D, nos dice, efectuar un esquema que represente microscópicamente una mezcla de 5 moléculas de dióxido de carbono gaseoso, y 6 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, acá lo que ustedes tienen que hacer es poner todas las moléculas que sean iguales, ¿sí? Por ejemplo, nos dice entonces, dióxido de carbono. Vamos a tener el dióxido de carbono acá, y nos pide agua también. Entonces es H2O. ¿Sí? Entonces vemos que acá en común tenemos oxígeno. Entonces, cuando nosotros representamos, no podemos poner que el oxígeno va a ser una bolita redonda acá y este oxígeno va a ser una bolita rellena, ¿sí? Porque ahí estaríamos representando dos cosas distintas y el oxígeno va a ser el mismo elemento en los dos casos, ¿sí? Entonces, vamos a elegir la bolita rellena para representar el oxígeno, ¿sí? Bien, eso es en cuanto a representaciones que ustedes tengan que hacer si les piden moléculas, tengan en cuenta eso. Van a elegir un tipo de representación para cada elemento que tengan y va a ser igual en todas las moléculas. Ahora entonces, eran 5 de dióxido de carbono. Bien, acá el hidrógeno le vamos a hacer como un circulito rojo
y el carbón lo vamos a hacer como el circulito sin nada, ¿sí? Bien, entonces, dióxido de carbono. Vamos a tener estas. Esas van a ser las moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Porque vamos a tener, si el carbono es una bolita sin relleno, vamos a tener dos oxígenos, serían dos bolitas rellenas, ¿sí? Una acá y otra acá. Y la bolita del carbono es central porque es la que está menos, ¿sí? Porque nosotros no podríamos poner así. Si nosotros ponemos así, es como cualquier cosa, entonces no estaría bien representada, ¿sí? Entonces, va a ser así. Cuando ustedes tengan un elemento y dos del otro, van a poner en el medio el que esté solito, que en este caso es el carbono. En este caso es el oxígeno. Entonces vamos a tener una bolita del agua, ¿no? Una bolita rellena y dos bolitas rojas. Acá. Acá. Y dos bolitas rojas, ¿sí? Entonces, estas dos las ponemos acá adentro, hacemos 5 de estas y 6 de agua, creo que decía. Sí, y 6 de agua. Y las ponemos dispersas, ¿sí? Porque están mezcladas. Y bueno, y ahí ya tendríamos la representación, ¿sí? ¿Se entiende eso, cómo hacer una representación? Esto de si pueden tomar esto de las bolitas, o sea, de hacer una representación. De forma virtual me parece medio complicado que les pidan hacer un gráfico de estos, así que no creo que les tomen algo así. En cambio, algo así como lo que hicimos recién de los protones y los neutrones y los electrones, eso sí les pueden tomar, ¿sí? Porque es un problema típico de los exámenes, ¿sí? Bien, así que esto es, bueno, es para que lo tengan en cuenta nomás. Pero no creo que les tomen una cosa así. Igual, por las dudas, sépanlo, quién sabe. Ahora, vamos al 5, que es el último que tenían, creo. Sí. Nos dice, dado un sistema formado por limadura de cobre, arena, alcohol, agua y vapor de agua, indicar cuántas fases forman el sistema y cuáles son, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tener, primero, para que tengan en cuenta, les voy a hacer un grafiquito acá para que sepan. Yo voy a tener bueno, cada una de estas va a ser una fase, ¿sí? Esta va a ser una fase, esta va a ser otra fase, esta otra y esta otra, ¿sí? Pero lo que está en azul, las linitas, estas linitas se van a llamar interfaces, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que ustedes les pregunten interfase que fase, ¿sí? Por ejemplo, si acá tuvieran, no sé, aceite, por ejemplo, ¿sí? Ah, bueno, aceite. Y acá tuvieran agua,
Vamos a hacerlo así. Y entonces a ustedes les preguntan, ¿cuáles son las fases? Bueno, las fases son aceite y agua. Pero si le preguntan cuál es la interfase, ustedes van a decir la interfase es aceite guión agua, ¿sí? Bien, ¿eso se entiende? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, acá vamos a tener 1, 2, 3 y 4 fases. Y de interfase vamos a tener 1, 2, 3, ¿sí? Y bueno, y acá 4, si acá estuviese cerrado esto, por ejemplo, y ahí sí teníamos vapor. Entonces ahí van a ser 5. Bueno, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Si eso está abierto y esta no está, por ejemplo, imaginen que esta no está, vamos a tener 4 fases, pero 1, 2, 3 interfaces, ¿sí? ¿Se entiende que no es lo mismo? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Nos pregunta, nos dan esto y nos preguntan cuántas fases forma el sistema y cuáles son. Entonces, ¿Pero el agua y el alcohol no formarían una sola fase? claro, sí, ese es el ejercicio del problema, digamos, que nos da ahí el simulacro. Pero acá yo les dije aceite y agua, ¿sí? El aceite y el agua Oh, se no separan, sé. ¿sí? No se Sí, mezclan. claro, sería limadura de cobre, arena, mezcla de agua y alcohol y después el vapor. Claro, quedaría acá. Esperen que busco un color más fuerte porque ese no se ve. Bien, acá tendríamos. em, Vamos a borrar esto. Bien, entonces tendríamos acá la limadura de cobre. Sí, le voy a poner L. Vamos a después tener arena, que vendría a estar acá. Sí. Acá tendríamos una mezcla de agua y alcohol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá tendríamos, si nosotros ponemos que acá tenemos agua y acá tenemos alcohol, intenten hacer eso. Pongan en un vaso agua y después agreguenle alcohol. Van a ver que las dos se mezclan y entonces no van a distinguir qué es agua y qué es alcohol. Entonces eso sería como una mezcla homogénea, ¿sí? Y eso se formaría una sola fase, ¿sí? No serían dos fases, ¿se entienden? Entonces acá vamos a tener agua, ¿sí? Más alcohol. Bien, y acá vamos a tener el vapor de agua, ¿sí? El vapor de agua. Bien, y ahí estaría como cerrado el tubo. Entonces, vamos a tener, si contamos las fases, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que son esas que nombramos recién. Ahora, en la otra pregunta nos dice, ¿cuántos componentes hay y cuáles son? Ahora, no por tener 4 fases vamos a tener 4 componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener 5, porque tenemos 5 elementos, ¿sí? Tenemos limadura de cobre, arena, agua, alcohol y vapor de agua. O sea, nuestro sistema está compuesto por todo eso, solamente que el agua y el alcohol se unen y forman una sola cosa, pero no significa que sean lo mismo, porque ahí hay agua y hay alcohol, ¿sí? Entonces serían 5. ¿Qué sería? Bueno, todo lo que nos da el problema.
Ahora nos dice que pongamos cuáles son simples y cuáles son compuestas. Entonces, vamos a tener que los componentes simples son los que están compuestos por un solo elemento, ¿sí? Por uno solo. No está combinado con nada. Entonces, la arena, primero. Bueno, vamos primero con la limadura de cobre. La limadura de cobre es agarrar un pedazo de cobre y rallarlo. Entonces, eso sería cobre solo. Sí, no tiene nada, no es un óxido de cobre ni es otra cosa, ¿sí? Es solamente cobre. Entonces, eso lo podemos tomar como simple, ¿sí? Ahora, la arena. La arena, aunque nosotros lo veamos como una sola cosa, está compuesta por un montón de minerales y de un montón de piedras que, bueno, no vienen al caso, pero es un compuesto, ¿sí? O sea, es un componente compuesto, ¿sí? Porque no está formado por un solo elemento. Ahora, el agua, bueno, el agua vemos que tiene H2O, o sea, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces eso ya lo convierte en un compuesto, ¿sí? El alcohol, bueno, también, el alcohol tiene más carbonos, tiene oxígeno y tiene hidrógenos, ¿sí? Entonces, el alcohol también va a ser una sustancia compuesta. Y vamos a tener el vapor de agua. El vapor de agua es el agua hecha vapor, pero el agua está compuesta por estas dos cosas, ¿sí? Por oxígeno e hidrógeno, solamente que lo vamos a tener como vapor, ¿sí? Entonces, también va a ser compuesta. Y bueno, eso sería todas las respuestas del 5. Y ahí terminaba el simulacro. No sé si tienen alguna duda o quedó algo que no entendieron bien. Si no tienen ninguna otra duda o si tienen alguna duda sobre otra cosa, em, o pregunten nomás. Tipo, si no, aunque no esté acá en el simulacro. ¿Sí? O si no, bueno, ya terminaríamos. Bien, bueno, me alegro. Bien, voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Bueno, entonces, si ya no tienen más dudas, ¿quieren que vayamos terminando ya? Bueno, chicos, entonces, mucha suerte para mañana. Espero que les vaya bien. Y acuérdense de revisar siempre los cálculos antes de enviar las respuestas, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces.